Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y les invito a todos ustedes a que abran sus Biblias, por favor. Vamos a Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses. Es una bendición tener a todos ustedes y los padres que van a estar también hoy. Vamos a orar, como decía, un ratito más por ellos, por todos los que son padres, esta tarea tan especial. Vamos a iniciar, hermanos, y la semana pasada iniciamos el tema sobre la sana relación entre la congregación y sus líderes. ¿Recuerdan ustedes esto? Ya lo vimos la semana pasada. La sana relación entre la congregación, esto es todo el pueblo de Dios que se congrega en la iglesia, y los líderes, todos estos que están llamados por el Señor a trabajar dentro de la iglesia. Vimos a manera general, hermanos, que todas estas enseñanzas tienen que ver con estas condiciones que se establecen dentro de la iglesia para que en la vida práctica, en el correr diario de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia haya un buen crecimiento, la iglesia prospere, la iglesia transcurra en armonía, transcurra en paz, transcurra en gozo. Muy importante lo que hemos estado estudiando. Te animaría incluso a que regresaras a escuchar la clase anterior y la unas con esto, porque esto es sumamente importante, hermanos. Entonces, todas estas palabras, toda esta enseñanza que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu de Dios mismo, nos deja aquí, hermanos, y que se muestran en este texto, deben ser atendidas. Debemos poner mucha atención, hermanos, porque son cosas prácticas, son cosas de la vida práctica dentro de la iglesia. Y déjame decirte, probablemente tú no eres aún miembro de la iglesia, probablemente estás empezando a conocer, y eso es lo importante, hermano, amigo, que vengas, que conozcas, que entiendas que mucho de lo que hay en la Escritura lo vas a poder comprender una vez que hayas recibido a Cristo, una vez que tengas una relación con Él, una vez que conozcas acerca de la salvación, del Evangelio. Y eso es para lo que estamos aquí. Pero mucha de la instrucción es necesario que el Espíritu te esté guiando, y para esto necesitas creer en la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que todas estas enseñanzas las vas a ir asimilando, las vas a ir creciendo mayormente si tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Y todo esto que vemos aquí, que vamos a estar viendo en el texto, nos va a ayudar, hermanos, a tener una iglesia en armonía, una iglesia donde no haya rupturas. Y doy gracias a Dios, hermanos, que hasta hoy Dios nos ha bendecido, como lo voy a estar mencionando más adelante, nos ha bendecido, pero no queremos una iglesia con divisiones, sino una iglesia de gozo y paz. Así que la semana pasada ya analizamos lo que es la responsabilidad de los pastores para con las ovejas. ¿Recuerdan esa responsabilidad? Y observamos, en primer lugar, que los pastores, primero, ¿qué deben hacer, hermanos? Según 1 Tesalonicenses 5, 13, 12, dice, los pastores deben trabajar. ¿Recuerdan esto? Los pastores deben trabajar entre las ovejas. Y en segundo lugar, vimos que deben de ejecutar autoridad. Esa autoridad se debe ejecutar con las ovejas también, la autoridad del pastor sobre las ovejas. Y en tercer lugar, vimos la instrucción que se debe dar a las ovejas, la instrucción, la enseñanza que se debe de impartir a las ovejas. Esta mañana vamos a ver 3 responsabilidades, pero ahora de las ovejas hacia los pastores, hermanos. Esto es, de la congregación, de los miembros de la iglesia hacia el liderazgo. Así que vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Observen, son pequeños versículos, pero tienen gran enseñanza estos, hermanos. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Padre, es una bendición poder abrir tu palabra. Es una bendición reverenciar tu palabra, Señor. Es un privilegio, Dios, que tú has otorgado al mundo y que no todos, Señor, lo quieren tomar. No todos quieren abrir tu palabra, escudriñarla, leerla, aplicarla a su vida. Pero tú como iglesia, Señor, nos das la oportunidad de hacerlo, de abrirla
y entender, Señor, cada una de las cosas que tú dijiste por medio de tus siervos, para que toda la audiencia de aquel tiempo y nosotros ahora, Señor, conozcamos quién eres tú, cuál es tu plan y hacia dónde vamos, por qué existimos, por qué estamos aquí, por qué las dificultades en la vida, por qué las circunstancias buenas o malas. Señor, ahí está toda tu instrucción. Y bajo esta instrucción, Señor, nos queda claro, Padre, nos queda muy claro que tú estás por encima de todo, eres soberano y queremos darte la gloria esta mañana. Queremos aprender, Señor, del comportamiento y la conducta que tú llamas a tener a las ovejas y a los pastores, a los líderes, Señor, para mostrar una unidad que solamente, Señor, te agrada a ti y que es de beneficio, Señor, para nosotros. Y nos mandas, Señor, a obedecerlo. Padre, enséñanos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, y aquellos que no te conocen, Señor, que nos visitan, toca su corazón, Señor, aún en estos temas, que puedan ver el orden, la precisión con la que tú nos hablas, Dios. En Cristo pido tu favor, Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Gracias. El tema de esta mañana, hermanos, como el de la semana pasada, es un tema que requiere ser visto con mucha seriedad, hermanos. Con mucha seriedad. Es muy importante que lo veas así, porque es de suma importancia. ¿Para qué? Para el buen desarrollo, hermanos. El buen desarrollo de la iglesia. El buen desarrollo espiritual de la iglesia. Sobre todo, hermanos, en estos tiempos en que la iglesia se ha visto o se ve muy atacada, ¿no es cierto? Hoy estamos en tiempos donde la iglesia es atacada y Dios, mis amados hermanos, esa no es la alarma de la iglesia, hermanos, todos tranquilos. Si quieres, regálamelo. Yo lo puedo destruir fácilmente, como lo hice con mi celular anterior, con una caída, recuerdan ustedes, hermanos. Bueno, Dios, amados hermanos y amigos, ha sido muy bueno con nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Después de tantos años, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hasta hoy, hermanos, el Señor nos ha guardado de tener o de enfrentar confrontaciones serias entre los miembros de la iglesia y el liderazgo. Dios ha sido muy fiel en esto, hermanos. Como lo dije la semana pasada, no hay iglesia que no tenga confrontaciones, no hay iglesia que no tenga ciertos choques en un sentido, por decirlo así. Pero esta iglesia, mis amados hermanos, por el cuidado de Dios, por el cuidado de nuestro Dios que es todopoderoso, no ha tenido una confrontación de forma seria. Esa es la realidad, hermanos. Una confrontación que pudiera causar la ruptura al favor de quien lo desea tanto, esto es Satanás. Satanás desea que haya una ruptura en la iglesia. No solo Satanás, sino también sus huestes de maldad. Y no solo sus huestes de maldad, sino también sus instrumentos humanos que se prestan a favor de este enemigo o de estos enemigos de Dios, hermanos. Así de grande es la batalla en la iglesia, hermanos. Existen todos estos enemigos. Sin embargo, hermanos, en algunas o en muchas congregaciones, diría yo, vemos que los líderes son menospreciados. Muchos líderes, pastores, liderazgo dentro de una iglesia es menospreciado, son tenidos en poco, hermanos. No se les aprecia como se les debería estimar. Muchas de sus tareas en el ministerio, algunas congregaciones las cuestionan a su liderazgo, cuestionan lo que están haciendo, lo que están trabajando, y muchas veces su autoridad también. Por lo tanto, hermanos, cuando se cuestiona, su autoridad es despreciada. Si tú cuestionas la autoridad, cuestionas su ministerio. Así que ante toda esta situación, ¿quiénes serían los perjudicados, hermanos? No solamente los líderes. Cuando hay un tipo de conflicto así, no solo los líderes hay perjuicio en ellos, sino también, hermanos, en la congregación, ¿no es cierto? La congregación sale afectada. Conozco iglesias rotas, conozco iglesias afectadas. De hecho, llega gente a veces aquí con hermanos que batallaron en otras iglesias. Y obviamente, no solamente los líderes y la congregación, obviamente, y algo que interesa muchísimo, y es donde la tarea no se está desarrollando bien, obviamente la obra del Señor se ve dañada, ¿no es cierto? Cuando este tipo de congregaciones no está sostenida verdaderamente por hombres y congregación o una congregación fieles al Señor. Así que muchas iglesias en nuestro tiempo están más concentradas, y lo he comentado a ustedes muchas veces, hermanos,
Muchas iglesias se concentran más y gastan más su tiempo en resolver las tensiones entre los miembros y el liderazgo. En resolver las tensiones no solamente entre los miembros y el liderazgo, sino incluso entre familias o otras familias. Siempre se desgasta uno más en eso. Y créanmelo, hermanos, esto es tremendo. Yo lo veo como una pérdida de tiempo. Entiendo que siempre va a haber fricciones, siempre va a haber cosas que aclarar, pero es una pérdida de tiempo estar administrando nuestro tiempo para nosotros sin llevar el tiempo a la obra del Señor, hermanos. Y nosotros tenemos una tarea principal como iglesia. Somos llamados como iglesia ¿a qué, hermanos? A proclamar el Evangelio. ¿Proclamar el Evangelio entre quiénes? Entre los que no le conocen. Proclamar el Evangelio entre los incrédulos. Aquí hay familias ahora que están acercándose y que necesitan crecer, que necesitan conocer, escuchar esta mañana, regresar a su casa, buscar todo lo que se está haciendo, volver a regresar, volver a estudiar, y que nosotros seamos influencia en todo, y apoyo en todas estas personas. Esa es nuestra tarea, llevar y proclamar el Evangelio. Pero muchas veces se pierde el tiempo, hermanos. Y de verdad lo digo, tiempo valioso. Se pasan meses, a veces te puedo decir años en un solo tema. Y eso no está bien, hermanos. Entonces, es por esta razón que necesitamos, es la urgente llamado a toda la iglesia, hermanos. Necesitamos de forma diligente atender a estos dos versículos, hermanos. El 12 y el 13 de 1 Tesalonicenses 5. Atendamos correctamente a estos dos versículos y sobre todo, hermanos, a trabajar con nuestro espíritu, a tener un espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto? Somos llamados a tener un espíritu de mansedumbre, somos llamados a tener un aprecio mutuo entre tú y yo, entre las familias, entre los hermanos, incluso entre el propio matrimonio. Esto es un ejemplo, hermanos, de lo que es la unidad del matrimonio. Dentro de tu casa, si tú lo quieres ver así, todo esto aplícalo también en tu vida familiar, en tu vida particular, matrimonial. Porque somos llamados a tener un aprecio mutuo, y es de lo que nos habla el apóstol Pablo aquí, hermanos, en estos dos versículos. Así que toda raíz de amargura, toda raíz de desprecio, toda raíz de desinterés debe de ser arrancada, hermanos, por el testimonio que damos, porque decimos ser ¿qué? ¿Hijos de qué, hermanos? Hijos de luz, ¿no es cierto? No somos de la noche, sino somos del día, ¿no es cierto? Lo hemos venido estudiando así que debemos asumir cada uno de nosotros las exigencias que se contienen en la Escritura. ¿Y cuáles son estas exigencias en particular en este texto, hermanos? Lo acabamos de leer. Que respetemos, que honremos, que obedezcamos y que amemos ¿a quiénes, hermanos? A nuestros pastores. ¿Se dan cuenta? Para esto veamos, hermanos, la responsabilidad de las ovejas. La responsabilidad de las ovejas. Versículos 12 y 13, aquí están, dice así, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis de mucha estima y amor, vayan subrayando ahí, hermanos, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Tú vas a decir, ¿dónde está todo eso, hermanos? Bueno, lo que dice la palabra de Dios aquí, hermanos, es que a los que desempeñan estos trabajos, a los que están desempeñando tal ministerio o tales ministerios, no solo hay que reconocerlos, ¿no es cierto? No solo hay que respetarlos, sino también, ¿qué, hermanos? Amarlos, en el versículo 13, ¿no? Ahorita creo que está por ahí, bueno, versículo 13. No solo hay que respetarlos, sino también hay que amarlos. Estos dos versículos, hermanos, discuten cómo los pastores deben trabajar con las ovejas y cómo las ovejas deben tratar y trabajar con los pastores. Dentro, obviamente, todo dentro de un marco de cristiano, dentro del marco de la iglesia, ¿no es cierto? Porque el gozo del ministerio, hermanos, el gozo que hay dentro del ministerio, ¿cuántos hemos vivido ese gozo en la iglesia, hermanos? Tantas veces. Ese gozo del ministerio se da únicamente cuando hay un vínculo en la actividad de las ovejas y en la actividad del pastor mutuas, ¿no es cierto? Cuando hay ese vínculo, ¿cuánta armonía no se siente? ¿Cuánta armonía no hay? ¿Cuánta armonía no se experimenta, hermanos? Así que, ¿cómo hemos de tratar a los pastores? ¿Cómo tienes que tratar a los pastores?
Gracias a Dios, hermanos, estamos llegando a este tema, no porque yo hoy tenga ganas de hablar del pastor y ahora me toca a mí, ¿verdad? No, hermanos. Gracias a Dios, bajo la predicación expositiva, nosotros tomamos un libro, vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, y hoy hemos llegado, hermanos, por la dirección de Dios, a aprender esta parte del texto. ¿Se dan cuenta? No es que la elegí esta mañana para ustedes, sino que Dios nos ha llevado hasta ahora y no vamos a arrancar ni una sola hoja de la Escritura, toda la vamos a explicar, hermanos. ¿De acuerdo? Así que es por eso que estamos en este tema. Bien, vamos a la responsabilidad de las ovejas a sus pastores. Esto es algo vital en la iglesia. La iglesia debe saber esto porque es el punto central de nuestra relación, hermanos. Es el punto central de la comunión en la iglesia. A veces las ovejas pueden ser muy duras con los pastores, hermanos. Tenemos el concepto de ovejas. Cuando tú piensas en ovejas y se te habla de ovejas, ¿en qué piensas, hermanos? ¿No? Ovejas pequeñas, ¿no es cierto? Son unos animales bonitos, son unas criaturas tiernas, ¿no es cierto? Las ves y las ves tan preciosas, tan bonitas. Las ves también, cuando tú hablas de las ovejas, entiendes que son ovejas que son débiles, entiendes que son ovejas que necesitan protección, que necesitan ayudarlas porque son ovejas desorganizadas, muchas veces indefensas. A estas ovejas les gusta vagar, ¿no es cierto? Por eso traen un pastor y cuando vagan se pierden. Muchas veces son exigentes estas ovejas. Y cuando el Señor nos describe a nosotros como ovejas, porque lo ha hecho así, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos habla a nosotros y nos pone en forma alegórica como ovejas, Él está hablando de ovejas como esas ovejas que estoy mencionando a ustedes. No está hablando de las ovejas que tú ves en un aparador de un peluchito, porque esa sí es una oveja hermosa, ¿no es cierto? No está hablando de ese tipo de ovejas, hermano. Está hablando alegóricamente de otro tipo de ovejas. Así que las ovejas pueden llegar a hacer que la vida del pastor pierda su gozo, hermanos. Las ovejas pueden llegar a hacer esto porque las ovejas porque las ovejas se pierden, porque las ovejas salen del redil. Si estas ovejas, hermanos, no se aplican al deber al cual Dios les ha llamado, porque hay una tarea para las ovejas, ¿no es cierto? Si no se aplican a ese deber, pueden hacer de la vida del pastor, hermanos, una vida que es miserable si no son ovejas obedientes. ¿Se dan cuenta de esto? Así que vamos a ver 3 características que se nos han ordenado como ovejas hacia nuestros pastores. 3 características que podemos ver aquí en estos 2 versículos. Vamos a la primera responsabilidad que hay de las ovejas. Observen, versículo 12, dice, reconocer a los que trabajan entre las ovejas. Esto es lo primero que las ovejas deben reconocer. Esta es una responsabilidad, reconocer a los que trabajan entre las ovejas. Observen, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, ¿qué dice? Que reconozcáis, ahí está, hermanos, que reconozcáis, ¿a quiénes, hermanos? A los que trabajan entre vosotros. ¿Se dan cuenta? La obligación de las ovejas está para con los que trabajan. ¿Se dan cuenta? Ahí está. La palabra reconocer, hermanos, esta palabra reconocer que ustedes ven aquí, esta palabra reconocer significa oida en griego, y oida en griego significa saber, entender. Es lo que significa esa palabra. Sabes, entiendes, conoces bien, reconoces bien. Esto nos habla, hermanos, del tipo de conocimiento que viene por la experiencia que tú tienes, que sabes de aquellos pastores, que conoces de aquellos hombres. El punto es que hemos aprendido a saber, hemos llegado a conocer por experiencia para llegar a ese conocimiento de esas personas. ¿Te das cuenta? Es lo que significa esta palabra. Esto nos da la idea de que tienes un conocimiento no muy endeble, que no tienes un conocimiento ligero, sino que tienes un conocimiento profundo. ¿Te das cuenta? Es lo que significa esta palabra. Sabes, conoces. ¿Te das cuenta? La implicación aquí es saber y valorar a quiénes, hermanos. Ahora entiendes, reconoces y valoras a quiénes. A los que trabajan. Y la semana pasada vimos que quiénes son los que trabajan. Ancianos, presbíteros, pastores, ¿no es cierto?
Ahí los vemos. A estos son los que tienes que reconocer profundamente, un conocimiento del pastor. Y cuando tú tienes un conocimiento del pastor, o cualquier otra persona, va a fluir un reconocimiento, un aprecio hacia él, ¿no es cierto? Porque ahora tienes más conocimiento de él. Entonces, la implicación aquí es saber y valorar a los pastores. Esta frase, hermanos, realmente nos lleva a la palabra, y lo podríamos traducir así, apreciar a los que trabajan. Eso es lo que significa, apreciar a los que trabajan. El punto, mis amados hermanos, es que se nos llama a valorar a aquellos que trabajan diligentemente entre nosotros. A los que trabajan diligentemente entre nosotros. Que respetemos a los que trabajan diligentemente entre nosotros. No se trata solamente, hermanos, de saber cómo se llama el pastor. Porque todo el mundo sabe cómo se llama el pastor, ¿no es cierto? No se trata solamente de saber quién es su esposa, cuántos hijos tiene con su esposa. No es esta clase de conocimiento vago, hermanos. No es una clase de conocimiento en donde tienes lo elemental y dices conocer a esa persona, hermanos. Significa que cada uno de los miembros de la iglesia, hermanos, ha tratado con conocimiento personal, tiene un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, y ese conocimiento le lleva a reconocer y a apreciar y a respetar a los pastores. Así que los conoces lo suficientemente bien para llegar a preocuparte por ellos, ¿no es cierto? Llegas al punto de saber quiénes son, cuáles son sus vivencias, cuáles son sus maneras de vivir, cómo se comporta. Llegas al punto de apreciarlos al grado de que te preocupa aún su vida, la vida de estos pastores. Eso es lo que significa esta palabra, reconocer, saber, sabes, ¿te das cuenta? Es como lo que sabes tú. ¿Quién de ustedes no sabe lo que sabes de tu esposa? Tú lo sabes, tú reconoces a tu esposa, tú reconoces a tu esposo porque sabes mucho de él, ¿no es cierto? Sabes quién es él, sabes cómo se mueve, sabes cómo es ella, sabes en qué piensa, sabes mucho de ella, te reconoces por experiencia mucho de tu esposa, de tu esposo, aún de tus hijos. ¿Y eso a qué te lleva? A apreciarlo, ¿no es cierto? A apreciarla, porque conoces demasiado, tienes mucha información en cuanto a él o en cuanto a ella. Esa es la sensación de conocer a alguien y la dignidad de ese alguien, hermanos. Esa es la relación sincera que has tenido durante todo el tiempo que conoces al pastor, que conoces a los pastores, que nos relacionamos con ustedes, que te hace saber que le conoces, que conoces su corazón por el tiempo en que le has escuchado. Ya sabes quién es él, sabes lo que habla, sabes lo que dice. No es una cuestión de lo que sabes de mí por cómo me veo, ¿no es cierto? Tú no me vas a reconocer a mí por cómo soy, por lo que hablo aquí en el púlpito, ¿no es cierto? Por lo que digo y cómo me paro y si me expreso bien o no me expreso bien. Tú no me vas a reconocer a mí porque en consejería hemos platicado y hemos hablado. No, hermanos. Tú no me conoces sabiendo solo esto. Tú me conoces por saber qué, hermanos. Lo que sabes, lo que siento, ¿no es cierto? Lo que el pastor siente, ¿no es verdad, hermanos? Me conoces porque sabes lo que hay en mi corazón, lo que sale de mi corazón. Es por eso que pongo el ejemplo de los matrimonios. Tú sabes lo que sale de la esposa, tú sabes lo que sale del esposo. Mira, amado hermano y amigo, es muy fácil ser cruel. Muy fácil ser cruel. Es muy fácil ser crítico. Es muy fácil ser indiferente a alguien que no conoces profundamente e íntimamente, ¿no es cierto? ¿No pasa eso? ¿Cuántas veces juzgamos a alguien y decimos, sí, mira, esa persona es muy mala, esa persona es tremenda? ¿Y cuánto le conoces? Por eso es que muchas veces dices, no, es que no le conocía bien. Mira, esta persona tiene otro tipo de... ¿Se dan cuenta lo que significa esta palabra, hermanos? ¿Por qué nos detenemos a explicar esta palabra? Porque somos muy prontos para ser críticos, muy prontos para ser indiferentes, muy prontos para atacar profundamente. ¿Por qué? Porque no hay ese conocimiento íntimo. ¿Cuánto conoces del pastor? ¿Cuánto entiendes de los líderes? ¿Te das cuenta? Sin embargo, hermanos, cuando en realidad conoces a alguien,
Lo has llegado a conocer por la experiencia, por el saber, de lo que significa, por el saber. Y entiendes ahora lo que está en su corazón, entiendes quién es esta persona. Hay un cierto respeto que va a brotar o que brota de este tipo de conocimiento. Ahora a esa persona que antes no conocías y juzgabas, ahora la reconoces porque la estás entendiendo, la estás reconociendo. Así que entonces les corresponde a ustedes, hermanos, como ovejas de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, porque este no es un tema de la Iglesia Bautista Roca Eterna, es un tema de toda iglesia, es una instrucción para toda la iglesia. Les corresponde a los miembros, a las ovejas, que lleguen a conocer a sus líderes. ¿Se dan cuenta de esto? Deben llegar a conocer a sus líderes. Y aquí un paréntesis, hermanos. Muchas veces el liderazgo se tiende hacia las ovejas, y eso es la tarea, ¿no es cierto? Lo vimos la semana pasada. Pero hermanos, cualquiera que sea la iglesia, ustedes también deben tenderse hacia el liderazgo, conocerlo. Nunca hace daño una llamada, hermanos, nunca hace daño una llamada. De las cosas más satisfactorias que puede tener un pastor es cuando te preguntan: pastor, ¿cómo está? Y eso, hermanos, ocurre muy pocas veces. Es importante, hermanos, aprender a dar más que a recibir, ¿no es cierto? Y es una forma de reconocer a sus líderes. Tú puedes preguntarte en cuántos años han pasado y cuántas veces lo has hecho. Con cualquier pastor, hermanos, ¿no? Con tu matrimonio lo haces. Llegas con una flor, le das una flor a tu esposa. Yo acostumbraba cada semana una flor a mi esposa, reconocerle su labor, hacerle saber quién es ella, llevarla a una situación de armonía, de unidad. Y aquí pasa lo mismo, hermanos. Ustedes tienen la responsabilidad de reconocer a sus líderes. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Cuando ustedes reconocen, van a llegar a respetarlos, van a llegar a admirarlos, van a llegar a apreciarlos, van a entender su valor del liderazgo, hermanos. Significa que tienes que llegar a conocerlos. Y una vez que los conoces, les muestras el tipo de respeto del cual está hablando el apóstol Pablo aquí, hermanos. Algo que quede claro, hermanos, y esto es donde yo me siento tan halagado en el Señor, en todos los temas de la Biblia. Algo que quede claro, hermanos, no lo digo yo, ¿no es cierto? ¿Quién lo está diciendo, hermanos? La palabra. Dice claramente, observa, dice claramente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Quién lo está diciendo? No lo dice el pastor. Al igual que habla que los pastores trabajen con las ovejas, no lo dice el hombre, lo dice Dios. Dios está dándonos esta instrucción, hermanos, en su palabra, y aquí está. Ahora bien, vale la pena entender, hermanos, que ese reconocimiento no solo abarca el respeto, no solo abarca el amor por tus pastores, ¿no es cierto? Abarca también el cuidado material, la parte financiera, hermanos. Ese es el punto. Abarca esa parte, hermanos. Esto que menciono, hermanos, cuando digo que abarca la parte financiera, no vayan a decir: el hermano va a hablar de dinero porque quiere que le paguen más en la iglesia. No, hermanos. De verdad que no. Esto que menciono no quiere decir que estoy solicitando a ustedes estos recursos, y déjenme exponérselos de otra manera. Durante muchos años, hermanos, por amor a Dios y a ustedes, estuve sirviendo a mi Señor sin sostén en la iglesia, y todos lo saben, como muchos hombres, hermanos, fieles al Señor, e incluso de lo que se ha aportado aquí, Dios nos ha concedido a mí y a mi esposa el privilegio de ofrendarlo, hermanos. Eso es un privilegio que Dios nos ha dado. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Dice el Señor que el obrero es ¿qué? Digno de su salario. La Escritura dice así: el obrero es digno de su salario. Y cuando el tiempo, hermanos, o en el tiempo establecido, el Señor ponga más pastores en la iglesia, estos fieles siervos de Dios merecen ser apreciados, reconocidos y aún ¿qué? Protegidos en este rubro, ¿no es cierto? En el rubro material. ¿Por qué digo esto? Todos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Subrayen ahí, hermanos, instrucción precisa para la iglesia. 1 Timoteo 5, 17. Observen lo que dice ahí. ¿Ya lo tienen todos juntos ahí? 1 Timoteo 5, 17. Dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos, ¿por qué, hermanos? Por dignos de ¿qué? De doble honor,
mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Palabra del Señor, hermanos, ¿se dan cuenta? Los ancianos que hacen con excelencia, dice Pablo, estas cosas, ¿qué dice? Sean tenidos por dignos de doble honor. Y subrayen esa palabra dignos y subrayen esa palabra honor, hermanos. La dignidad, según este texto que vemos aquí en 1 Timoteo 5:17, la dignidad, según este texto, exige un doble ¿qué, hermanos? Un doble honor. ¿Te das cuenta? Y esta palabra honor que ustedes ven ahí en Timoteo significa time, que significa honor, significa respeto, aprecio, reconocimiento, valor, precio, es lo que significa aquí, hermanos. Esta palabra, si ustedes lo entendemos bien, significa respeto, significa una gran consideración, sí, está ahí, pero si observan bien el contexto, hermanos, ahí en primera a los tesalonicenses, si observan bien el contexto, observen en el capítulo 5, en los versos 3 al 16, observen, después si quieren lo ven ustedes, pero en los versos 3 al 16, que habla de los deberes hacia los demás, está hablando de los deberes hacia los demás. Observen que incluye algo, hermanos, incluye un pago ahí. ¿Por qué digo esto? Porque habla de apoyar a las viudas, ¿no es cierto? El contexto de este texto dice que, antes de llegar al versículo, habla de las viudas, versículo 16, observen lo que dice ahí el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada ¿a quién? O sea, si hay este tipo de viudas con las características nombradas en los versículos 13 al 16, entonces esos familiares deben mantener a esas viudas. ¿Están de acuerdo? A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son ¿qué, hermanos? Viudas, que la iglesia participe remunerando a estas viudas. Y les quiero decirles, hermanos, que nosotros como iglesia participamos ya en una de nuestras viudas en esta iglesia. Con algo significativo, si quieres verlo así, pero semana a semana participamos ya con una de nuestras viudas, con las características que están marcadas aquí, en 1 Timoteo. Ya lo hacemos como iglesia. Y luego, si tú ves eso ahí, el versículo 17 y 18, ahora observa el versículo, cómo el contexto nos lleva a que no solamente es reconocerlos y amarlos, sino también apoyarlos en este rubro. Observa el versículo 17 y 18, Pablo pasa de hablar del apoyo a las viudas y ahora habla del apoyo a los ministros, a los pastores, y dice en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y observa, pues la Escritura dice que no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de qué, hermanos? De su salario. Ahí está, ¿te das cuenta cómo el contexto está ahí? Así que Dios nos llama a dar respeto y salario, y que lo hagan ¿qué, hermanos? Doblemente. ¿Te das cuenta cómo? Doble honor, doble respeto y generoso pago a estos verdaderos siervos del Señor. ¿Por qué? Porque estás recompensando a los ancianos que gobiernan ¿qué, hermanos? Bien, ¿no es cierto? Esa es una cualidad, que son diligentes. A los ancianos que son fieles, esto es a los pastores que son fieles, estos son dignos, y si son dignos lo merecen. ¿Te das cuenta? Especialmente aquellos que trabajan duro en la predicación y en la enseñanza, como dice el versículo 17. ¿Se dan cuenta? Entonces, muéstrenle su honor de una manera palpable, ¿no es cierto? Que se pueda ver, es la manera en que lo hacemos, una manera tangible, dice el Señor. El punto es que cada pastor fiel debe ser apreciado, debe de ser respetado, debe de ser honrado y debe de ser, ¿qué más, hermanos? Apoyado. ¿Se dan cuenta? Primera a los Corintios, todos vayan a Primera a los Corintios, observen. Primera a los Corintios 9, Primera a los Corintios 9, en el capítulo 9, versículo 14. Primera a los Corintios 9, versículo 14, dice así, todos ahí están, versículo 13, para agarrar más el contexto, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó, ¿quién, hermanos?
El Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué ordenó, hermanos? Que vivan del Evangelio. Hemos hablado de Pablo, cómo él no fue carga a los hermanos, ¿no es cierto? Trabajaba, pero estoy seguro, hermanos, que obviamente aquellos siervos que trabajan tiempo completo merecen, son dignos de su salario. Que vivan del Evangelio. Esto significa que si un hombre pasa toda su vida, hermanos, sirviendo como ministro en una iglesia, debe ser apoyado en este quehacer, en su quehacer, en sus tareas. ¿Están de acuerdo, hermanos? Número 2, la segunda responsabilidad que podemos ver aquí. Número 2, tenerlos en mucha estima y amor. Tenerlos en mucha estima y amor. Observen el versículo 13. Observen el versículo 13 lo que dice. Y que les tengáis, ahí está, y que les tengáis en mucha, ¿qué, hermanos? En mucha estima y amor por causa de su obra. Esto en un sentido, hermanos, es muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Está como que ligado, está relacionado a lo que acabamos de ver de nuestra primera responsabilidad como ovejas. La palabra mucha estima, hermanos, déjenme ponerla aquí. Esta palabra mucha estima, junta, significa perizos. Perizos significa sobremanera, significa en exceso en el griego, significa tanto más, todavía más, aún más fuerte, más allá de toda medida. Es lo que significa esta palabra, mucha estima, más allá de toda medida. Da el sentido, hermanos, de ir todavía más allá de nuestro primer deber. ¿Y cuál es el primer deber? Reconocer a los pastores. Va más allá de esto, hermanos, porque dice que debes estimarlos, ¿qué? Aún más, ¿qué? Mucho más fuerte, ¿no es cierto? Debes estimarlos mucho más fuerte, debes de ir más allá de esa medida, más allá de toda medida. ¿En qué? ¿En qué, hermanos? En el amor. Dense cuenta, dice, estímenlos, que los tengáis en mucha estima y amor. Esa es la medida, hermanos. ¿En qué? En esa medida de amor, más amor, en el afecto, este es el punto, en el afecto real por sus pastores. Debe de ir hasta ese grado. ¿Por causa de qué, hermanos? ¿Por causa de qué? Y aquí nos va dando la respuesta solo la Biblia. ¿Por causa de qué? ¿Cuál es la causa? Su obra. ¿Te das cuenta? Por causa de su obra. Esa es la causa. Por causa de su obra. No por su personalidad, hermanos. ¿Te das cuenta? Tú no estimas a la persona por su personalidad. No, miren el hermano, el pastor, qué joven se ve, tiene 70 años y parece de 15. No, hermanos, no dice esto. Tú no lo haces por causa de que es un pastor carismático. Bueno, en el sentido de que tiene carisma, no carismático de iglesias carismáticas, ¿no? Es un pastor que por su carisma lo voy a apreciar, sino por qué aprecias tú a ese pastor, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Que lo aprecies ¿por qué? Por su obra. ¿Te das cuenta? Por su obra. No porque te haya hecho favores, sino por su obra, porque te ministra la palabra, ¿no es cierto? ¿No está diciendo eso? Mayormente a los que enseñan, a los que predican. Tú lo estimas, lo amas, porque ministra la palabra, te está dando la palabra, porque alimenta. Cuando alguien te ministra la palabra, hermanos, un pastor te ministra, te está alimentando, ¿qué, hermanos? Tu alma. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia y por medio del poder de la palabra de Dios el pastor ministra y alimenta el alma de aquella persona necesitada y Dios obra y cambia su vida? ¿Se dan cuenta? Es por eso que dice que lo hagas, pero conforme a que sea por medio de su obra. ¿Te das cuenta? Entonces, alimenta tu alma. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué alimenta tu alma? Porque tu alma necesita ser alimentada. ¿De qué? De la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es de donde proviene ese alimento. No, ni siquiera viene del pastor, proviene de la palabra del Señor que está administrando su palabra. Así que la razón por la que los líderes merecen ser respetados, merecen ser amados, es ¿por qué, hermanos? Por la labor de su trabajo, por su obra. Y aquí es donde está bien confundido todo, hermanos. ¿Cuántas iglesias aman tanto a su pastor por otro tipo de cosas, hermanos? Están confundidos con el liderazgo. Una verdadera iglesia, hermanos,
va a reconocer a su pastor con todas sus deficiencias, va a reconocer a su pastor bíblicamente. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más, hermanos. ¿No es cierto? Así que la razón por la que los líderes merecen ser respetados, amados, es por su labor. A los que los tengas en mucha estima, en amor, por causa de su obra. Observa cuando dice, y que los tengas en mucha estima por causa de su obra. No, observen que no dice a causa de su carácter. Observen, eso nos facilita más la vida a la iglesia, hermanos. ¿Cómo es que debemos manejarnos como ovejas? No dice que lo estimes, que lo ames por su carácter, por su cargo. Es el pastor, yo me voy a pegar con el pastor porque él tiene más influencia. No dice esto aquí, hermano. No se trata de si somos afines a los gustos. Es que a él le gusta y a mí me gusta esto. No se trata de, somos muy parecidos, tenemos las mismas personalidades. No dice esto. Tampoco se trata de hacer la barba, hermanos, o exaltarlo por ser el pastor que está a cargo. No dice esto la Escritura. Lo que debe motivar al amor, lo que debe motivar a la gratitud es el aprecio de ¿qué, hermanos? El aprecio de su ministerio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es algo sobrenatural, espiritual, hermanos. Tú lo amas por el aprecio de su ministerio, hermanos, por lo que está haciendo. ¿Te das cuenta? Ahora bien, muchas veces, hermanos, cuando se sujetan a la autoridad, o cuando se ejecuta, mejor dicho, la autoridad, cuando el liderazgo ejecuta la autoridad, cuando los pastores ejecutan la autoridad bíblica, obviamente, hay resistencia, hermanos. Cuando tú ejecutas autoridad, hay resistencia. Te lo digo por experiencia, hermano. Tú dices algo que viene en la Biblia, dices cómo debes conducirte, y muchos se resisten, o algunos se resisten a esto. Hay resistencia, sobre todo en estos tiempos que vivimos, hermano. No me digan que no son tiempos tan liberales hoy en día. Hoy en día estos tiempos son difíciles, se caracteriza por una rebeldía, hermanos, a toda clase de reglas, a toda clase de disciplina, de autoridad, ¿no es cierto? Hoy nadie quiere tener reglas, hoy nadie quiere hacer caso a la autoridad. Y cuando se ejerce la exhortación, hermanos, cuando se ejerce la reprensión, cuando se ejerce la disciplina, si no se acepta bien, piénsalo de esta manera: si el liderazgo, el pastor, muestra exhortación, reprensión, disciplina, y no la reciben bien, hermanos, ¿qué va a despertar en esas ovejas? Resentimiento, rencor, ¿no es cierto? Y ese resentimiento y rencor, ¿qué provoca? Enemistad. Pero es obvio, hermanos, que no están entendiendo la Escritura, ¿no es cierto? Provoca enemistad, y esto provoca que no se produzca. Cuando hay enemistad, es imposible que se produzca ese aprecio por los pastores. No me digas que cuando estás enojado con tu esposa es el momento más preciso para crecer en amor. Lo que estás sembrando ahí es enemistad, odio, egoísmo, ¿no es cierto? Pasa lo mismo en la iglesia, hermanos. Cuando no hay un sometimiento a la autoridad que Dios ha puesto, hay enemistad y produce un poco aprecio para nuestros pastores, a menos que consideres su trabajo, como dice aquí, a menos que consideres su obra, porque estos ancianos, hermanos, estos pastores han sido llamados, como lo vimos la semana pasada, hermanos. Estos pastores que están en el liderazgo han sido llamados ¿por quién? Por Dios. Y es aquí donde se empieza a poner más tremendo esto, hermanos. Hay una oposición de parte de las ovejas hacia el llamado de Dios, hacia el liderazgo. ¿Te das cuenta de esto? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, son llamados por Dios, han sido separados para hacer ¿qué, hermanos? Su obra. Dios los llama, los separa y los pone a trabajar en su obra. Y esta es una separación especial, hermanos. Es un trabajo especial, lo decía la semana pasada. No es cualquier trabajo, es un trabajo especial. Y la gente, al ver que son llamados por el Señor, al ver que son responsables de la iglesia, hermanos, que debe apreciarlos, debe reconocerlos, debe de amarlos, ¿no? Tenerlos con amor, con estima, con amor a ese trabajo al cual han sido llamados a hacer, al cual Dios los ha llamado a hacer. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Pablo habla a los corintios acerca del respeto que deben de tenerle a Timoteo? Vayan hermanos, primero a los Corintios 16:10. Pablo dice que él merece respeto porque Timoteo está haciendo la obra de Dios. Observen,
Timoteo está haciendo la obra de Dios y Pablo llama a los corintios a que lo respeten. Primera a los Corintios 16:10. Primera a los Corintios 16:10. Observen lo que dice, hermanos. Varones, pongan mucha atención en esto. Mujeres, pongan mucha atención en esto. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Bueno, no quiero pasarme el tiempo, hermanos, traduciendo algunas palabras aquí, pero esta palabra tranquilidad en el griego significa sin miedo, significa sin temor. Entonces dice Pablo, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, ¿cómo, hermanos? Con tranquilidad, sin miedo, sin temor. Probablemente había personas que no lo querían, ¿no es cierto? ¿Y Timoteo fue llamado por el Señor, hermanos? Sí. Observen, ¿por qué? Porque él hace ¿qué, hermanos? No dice porque él es muy guapo, porque él es muy bueno para hablar, porque está se parece al pastor de la iglesia de esta Roca Eterna, muy bonito. No, hermanos. Dice, aquí el concepto es porque hace la obra del Señor. ¿A quiénes vas a respetar, hermanos? ¿A quiénes vas a amar? ¿A quiénes vas a reconocer? A los que hacen la obra del Señor. Ese es el parámetro, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así como yo, dice Pablo, versículo 11 dice, por tanto, ¿qué dice? Nadie le tenga, ¿qué, hermanos? En poco, como decía, hoy muchas iglesias, hermanos, califican. Muchas iglesias, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, este es bueno. Son como vaqueros, hermanos, disparando para todos lados. Pero no se están dando cuenta que están cometiendo uno de los errores más grandes de su vida, ir en contra del llamado de Dios. Y ahorita voy a explicar esto, porque hay responsabilidad para el llamado, para quien es llamado. Pero nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Observen, hermanos, qué clase de instrucción. Hermanos, no nos gustaría a nosotros como iglesia encaminar en paz a nuestros líderes para que venga a mí, tarea, ¿no? ¿Qué hacía Pablo? Llevar el evangelio, para que venga a mí, porque le espero con los otros hermanos. Pablo dedicado al ministerio, dedicado al evangelio, hermanos. Bueno, no voy a predicar estos textos, hermanos, pero vean la profundidad de este asunto, hermanos. Por otro lado, y aquí pónganlo muy bien, todos vayan a Juan 13:20 y para entender bien lo que está pasando aquí, hermanos. Juan 13:20. ¿Todos lo tienen? El Evangelio de Juan 13, capítulo 13, versículo 20, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿quién está hablando, hermanos? El que recibe al que yo enviare, ¿me recibe a quién? A mí. Y el que me recibe a mí, ¿recibe a quién? Cuidado, hermanos, cuidado con esto es sumamente grave. Es un gran privilegio, pero también es un llamado fuerte, hermanos. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Observa muy bien, cuando tú recibes al pastor, o cuando tú recibes al liderazgo, a los pastores llamados, estás recibiendo ¿a quién? Al gran pastor, ¿no es cierto? Estás recibiendo a Cristo, al gran pastor de las ovejas que lo envió, ¿no es cierto? Observa esto. Y recibes también ¿a quién? A Dios que envió ¿a quién? Al gran pastor, que ese gran pastor envió ¿a quién? Al pastor. Hermanos, no cometamos errores. No cometamos errores. No puedes ir tú en contra de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Hermanos amados y amigos, a nuestros pastores debemos amarlos. Debemos honrarlos. No porque son simpáticos, no porque me caen bien, no por su buen discurso, no por su carácter que es agradable, o porque nos trata muy bien según nuestros propios criterios, porque nosotros somos buenos para nuestros criterios, ¿no? Nosotros decimos, como él me trata bien, entonces él sí debe ser mi pastor, o él sí debe ser mi líder. No es a nuestros criterios, hermanos, sino porque han sido puestos por ¿quién, hermanos? Por el Señor, para llevar a cabo ¿qué, hermanos? Su obra. ¿Se dan cuenta en dónde nos metemos cuando queremos interceder o meternos en caminos que no nos corresponden? ¿Se dan cuenta? Los amamos y los respetamos porque amamos al Señor que los ha, ¿qué, hermanos? Enviado. Él los ha designado. ¿Te das cuenta?
y porque amamos la obra del Señor y no queremos perjudicar en ninguna manera la obra del Señor. Así que date cuenta, cuando alguien está en contra del liderazgo, está perjudicando y está contradiciendo primero a Dios. Está diciéndole: Dios, te equivocaste en tu designio, fuiste tan inútil como para poner a estas personas y no ponernos a nosotros. ¿Te das cuenta lo que podemos llegar a hacer? Porque no entienden que Dios los ha designado. Y porque amamos la obra, hermanos, no queremos que la obra se venga abajo, porque es ahí donde las iglesias se dividen. ¿No es cierto? Así que debemos amarlos por lo que hacen. Y si no lo hacen, hermanos, y si no lo haces, no amas a los pastores por lo que hacen, por su trabajo, entonces me queda claro, hermanos, según esta escritura, que estamos en desobediencia a estas palabras directas de la Biblia, ¿no es cierto? Estamos en plena desobediencia. Y cuando tú lo haces, hermano, estás mostrando tu amor. Y ese amor significa que buscas crecer tú. Cuando tú obedeces a Dios y vas con el liderazgo, estás creciendo tú, ¿no es cierto? Tú mismo estás sacando lo mejor de ti. Ese amor significa que pasas por alto las debilidades del liderazgo. Ese amor significa que hablas bien de ellos en lugar de criticarlos. Ese amor significa que los animas. Y hermanos, créanmelo, los pastores necesitan de demasiado ánimo, y sobre todo de sus ovejas. Ese amor significa que los levantas como llamados hombres de Dios, como lo vemos aquí en la Escritura, que te han traído la verdad, ¿no es cierto? A muchos de ustedes el pastor o los pastores les han llevado la verdad, y muchos de ustedes están aquí por causa de Dios, vía el mecanismo que usó, que es el pastor, para llevar la verdad. ¿Te das cuenta? Y finalmente, hermanos, me molesta tanto tener que hacerlo en una hora, hermanos, de verdad. Finalmente, vivir en paz, miembros y líderes. Observen lo que dice ahí. Vivir en paz los miembros y los líderes. Tened paz entre vosotros. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Tened paz entre vosotros. Es igual que el matrimonio, hermanos. ¿A qué matrimonio le gusta estar en lucha? Si hay alguien, invíteme para empezar a trabajar ahí en eso, hermanos. A nadie le gusta, hermanos. A nadie le gusta. Vivir en paz, miembros y líderes. Observen la parte final. Y que los tengáis en mucha estima, en amor, por causa de su obra. ¿Y qué dice? Tened paz entre quienes, hermanos. Wow. Tened paz entre vosotros. Es un imperativo aquí. Cuando la autoridad dada por Dios, hermanos, a los pastores se resiste, ¿no es cierto? Es como en el matrimonio, no. Tú vas a hacer, tu papel es contrario al de la mujer, y el de la mujer es contrario al del hombre. Y lo mismo pasa aquí. Cuando la autoridad dada por Dios a los pastores se resiste, o mejor dicho, o también, hermanos, incluso se ponen entredicho, porque ¿cuántas personas dicen, oye, ¿cómo que dijo esto? Poner entredichos, ¿no es cierto? Igual que Satanás, hermanos. Cuando esa autoridad se pone en entredicho, o donde se desprecia al pastor, hermanos, como persona, hablo de un desprecio del pastor como persona, normalmente, ¿qué pasa? Ese pastor le van a quedar muy pocas ganas de quedarse ahí, hermanos. O bien renuncia y se va y no soluciona el problema, y lo único que deja ver, hermanos, un pastor así que renuncia y se va, es que probablemente su vocación, hermanos, como pastor, como ministro, no es auténtica, porque no ha sido capaz en la fuerza del Espíritu de quedarse y solucionar esa situación, hermanos. Lo único que muestra realmente o lo delata es que es como una persona asalariada. No está por el ministerio, sino que está por el dinero. ¿Te das cuenta? Dice, ¿para qué me quedo? Si tengo otros problemas, me voy. Es como dice Juan capítulo 10, versículo 12, Juan 10, 12, mas el asalariado y que no es pastor, observen lo que dice, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Te das cuenta? Juan 10, 12. O bien, en lugar de huir, ¿qué hace, hermanos? Se queda ahí, ¿no es cierto?,
le hace frente a la situación, como dice 2 Timoteo 2:25, cuando dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿No es cierto? Esto es, viene, se queda, está en la problemática, está lidiando con todo lo mejor que puede, trabaja con las agresiones, trabaja con los conflictos que hay en el ministerio y se queda ahí. Pueden pasar estas dos cosas, o se va o se queda, hermanos. Así que ante todo esto, hermanos, cuando está este tipo de problemática, cuando hay estos conflictos, Pablo hace esta declaración y dice que, hermanos, vivid en paz entre vosotros, tengan paz entre todos ustedes. Esto, si observan bien, hermanos, pone una obligación en cada uno de nosotros, pone una obligación moral en cada uno de nosotros. Es un imperativo, tener paz. Es una obligación en cada uno de nosotros. Cuando tú no estás llamando a la paz, no eres un pacificador dentro de la iglesia, hermano. ¿Te das cuenta? No hay conflicto, hermanos, que Cristo no haya superado para perdonarte, ¿cierto o no? No hay ninguno. Así que esto, si observan bien, es una obligación para nosotros, porque si hubiera dicho, piensen en esta porción, si hubiera dicho, vivan en paz con ellos en lugar de vosotros, tengan paz con ellos, toda la responsabilidad ¿en quién caería, hermanos? En las ovejas, ¿no es cierto? En los miembros y no en los pastores. Pero no dice ustedes tengan paz con los pastores o los pastores tengan paz con las ovejas, dice paz entre todos, ¿no es cierto? Por tanto, la responsabilidad, hermanos, es los unos con quienes, con los otros. Unos y los otros debemos buscar ¿qué? Paz. Paz, igual que en el matrimonio, hermanos. No hay manera de ser feliz más que buscando esa paz. ¿Te das cuenta? Mis amados hermanos y amigos, no existe, de verdad, y se los digo con toda sinceridad y como pastor, no existe nada más doloroso, nada más difícil, nada más que distrae. No hay un distractor más grande en la iglesia, hermanos, que la discordia en la iglesia. No hay cosa más terrible que la discordia en la iglesia. Por eso muchas veces llega ahí, hermanos, la dejamos a un lado porque no queremos abrir la puerta a eso. Y seguimos adelante, hermanos. No importa. Eso es lo peor que puede acontecer. La exhortación de vivir en paz la encontramos en todo el Nuevo Testamento. Eres llamado a vivir en paz. No puedes actuar de forma diferente si es que eres un hijo de Dios. Eres llamado a vivir en paz. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, lo dice. Mateo 5 dice, bienaventurados ¿quiénes, hermanos? Los pacificadores, porque ellos ¿qué? Serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Así que cuando tú te comportas de manera diferente, vas contra todo texto del Nuevo Testamento. Romanos 14, en el versículo 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Y parece, hermanos, que hoy las iglesias siguen lo que contribuye a la discordia, ¿no es cierto? Porque más le pongo para que haya más discordia. Segunda a los Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Hermanos, y otra vez aplíquenlo a sus matrimonios y verán que esa es la manera de vivir, ¿no es cierto? Esa es la manera real de vivir. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué gran promesa, hermanos. Efesios 4:3, solícitos en guardar ¿qué? La unidad de espíritu en el vínculo de ¿qué? Dice Pablo. De paz, en el vínculo de la paz. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos todo un cuerpo llamado a vivir en paz. No es un grupo, hermanos. No son dos familias, no son tres familias, es toda la iglesia en unidad. Lo que descompone a la iglesia son esos núcleos, y siempre hemos luchado, y siempre hemos pronunciado, y siempre hemos hablado, y siempre hemos creído, hermanos, que no es por grupos, es por unidad, es por toda la iglesia completa. Sí puedes tener afines a otras personas, a otros hermanos, eso es muy normal. El Señor Jesucristo era muy afín ¿a quién, hermanos? A Pedro, ¿no es cierto? Tal vez más que a otros, según lo vemos, pero eso no significa que estaban por allá unos, por allá otros, hermanos.
Eran llamados, somos llamados a la paz. Hebreos dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Primera de Pedro 3:11, apártese del mal, citando el Salmo 34, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Infinidad de versículos, hermanos. Somos llamados a vivir en forma pacífica. Una y otra vez a este llamado. Pero si observan bien, hermanos, aquí Pablo es muy específico. Porque estos versos que yo les estoy dando es un llamado general, ¿no es cierto? Pero en este texto, observen, hermanos, lo precioso de la predicación expositiva. En este texto, hermanos, es muy específico. ¿A quién les hace este llamado? A las ovejas y al pastor, o los pastores o los ancianos. Hace el llamado a ambos, hermanos. Obsérvenlo, porque están en el contexto de la relación entre ¿quiénes? Entre la oveja y los pastores, que deben de ser, ¿qué, hermanos? Pacíficos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa tener paz entre vosotros, hermanos? ¿Qué significa esto? Significa no dar lugar, escucha bien esto, no dar lugar a ninguna clase de conflicto, a ninguna clase de enemistad, a ninguna clase de tensión. Ustedes, hermanos, han visto que en la historia de la iglesia ha habido quienes han querido levantar enemistad con la iglesia. Y tengan o no tengan razón, nosotros tratamos de mantenernos como iglesia ¿en qué, hermanos? En paz, ¿no es cierto? Significa no dar lugar a ningún conflicto, es esforzarse, como dice Efesios 4:3, a preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la ¿qué, hermanos? De la paz. Es eliminar cualquier conflicto que haya en tu corazón, de raíz. Obviamente, hermanos, presupone que son pastores y ovejas fieles al pastor, porque tú no le puedes invitar a alguien que elimine todas esas raíces de amarguras y de conflictos si no tiene a Cristo en su vida. Es imposible, puede estar entre la iglesia, pero si sigue con eso, sabes bien que no hay una relación con el Señor, porque quien entiende al Señor sabe que somos llamados ¿a qué? A promover la paz. Y alguien que no la promueve, tú das por hecho, hermanos. Se presupone que tú llamas a esto a los que son hijos de Dios a que lo hagan. Pero aquellos que continúan y no siguen, obviamente no tienen una relación con Cristo. El que es fiel a Dios, el que tiene al Espíritu de Dios, va a poder ejecutar de una manera fiel, de una manera obediente y no por la fuerza, porque muchas veces, hermanos, las cosas se quieren arreglar. Ok, sí lo voy a hacer, voy a ir a pedir perdón. Y va y pide perdón, pero lo odia durante toda su vida, cerca de 200 años. ¿No es cierto, hermanos? No, es un perdón, es algo que Cristo, que el Espíritu te está enseñando. Es una relación íntima con el Espíritu de Dios. No lo haces por fuerza, no lo haces porque te comentaron, lo haces porque eres llamado a ser un pacificador, ¿no es cierto? Este es el mandamiento que se registra aquí en la Escritura, hermanos. No es un registro humano, es un registro sobrenatural, es un registro celestial, es la voz de Dios diciéndonos que lo hagamos obedientemente. Así que todos debemos renunciar al espíritu conflictivo. ¿Te das cuenta? Matrimonios, estoy hablando de la iglesia. Si tú inicias desde tu casa dejando ese espíritu conflictivo, esta iglesia va a ser una iglesia impresionante, hermanos. Impresionante, porque tú vas a saber modelar dentro de la iglesia tu espíritu de paz. ¿Te das cuenta? Que mucho hoy en día, hermanos, en nuestra sociedad no quiere recibirlo, no quiere entenderlo. Al contrario, debemos mostrar humildad de aceptar la exhortación, humildad de aceptar la reprensión, humildad de aceptar la corrección. Y esto no me da tiempo, hermanos, de explicarlo, pero ustedes saben cómo es eso. No es una exhortación de mando, de agonizar con los hermanos en la iglesia, de castigarlos. Nunca ha sido así, hermanos. Pero si tú muestras humildad cuando llega la exhortación de parte del liderazgo, llega la corrección de parte del liderazgo, porque además cuando tú aceptas estas correcciones, estas exhortaciones, estas reprensiones, es porque son necesarias para el crecimiento santo de tu vida. ¿No es cierto? Porque todo va a provenir de la palabra del Señor. Por eso Filipenses 3
No, Filipenses capítulo 2 dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice antes bien, ¿con qué, hermanos? Con humildad, estimando cada uno a los demás como, hermanos, como superiores. Los líderes deben de ver a los demás como superiores a él mismo, tal como Cristo lo hizo, hermanos. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo? Mostrando humildad. ¿Te das cuenta? Así que como miembros de la iglesia debemos reconocer que el cuerpo de Cristo, o en el cuerpo de Cristo, algunos tienen la responsabilidad de guiar y de gobernar a la congregación. ¿No es cierto? Y estos han sido llamados ¿por quién, hermanos? Por Dios. Implica entonces que estos hombres llamados por Dios, implica que los debemos aceptar de manera gozosa, ¿no es cierto? Implica que debemos ayudarles y proporcionar nuestra ayuda y estar gozosos en su dirección, en su gobierno, en la manera en que lo están trabajando, hermanos. Implica que necesitamos cortar desde la raíz todo espíritu de rivalidad, todo espíritu de partidista, por decirlo así, hermanos. No somos como la sociedad. Aquí no hay partidos. Observen las cosas cómo se dan, hermanos. No debe haber rivalidad. No permitan que el cuerpo de Cristo se hagan dentro del cuerpo de Cristo comparaciones desagradables como las hacían los corintios. ¿Recuerdan que hacían ese tipo de comparaciones? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Recuerdan ahí en 1 Corintios capítulo 1? Y Pablo les contesta en el versículo 12, ¿acaso está dividido Cristo? No, hermanos. Cuando hay ese tipo de comparaciones, cuando hay ese tipo de rivalidad, cuando no se acepta la exhortación y se forman otro tipo de grupos, hermanos, estás dividiendo la iglesia. Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo, hermanos, por vosotros? Dice, no, hermanos, a paz nos llamó Dios unos a otros, ¿no es cierto? A paz nos ha llamado Dios. Esa es la verdadera iglesia, hermanos. Más que criticar, debemos apreciar los dones, debemos apreciar los esfuerzos de todos los hermanos, de todos los que están trabajando. No debemos participar, hermanos, en la murmuración, sino propiciar, más que la murmuración, propiciar la conversación, y una conversación que edifica, y si es necesario, reprender a los que murmuran. ¿Te das cuenta? Hebreos 13:17 dice, y todos vayan ahí, hermanos, Hebreos 13:17, porque si no los cito estos textos, ustedes van a decir, el pastor se las está poniendo, ¿verdad? Pero observen lo que dice, hermanos, todo es escritural. Hebreos 13:17 dice, obedeced, ¿a quién, hermanos? Hebreos 13:17, ¿qué dice? ¿Obedeced a quién? A vuestros pastores. Y esta palabra obedecer, y nos vamos a dar un tiempecito más aquí, hermano. Esta palabra obedecer significa escuchar, poner atención, ser seguidor, es lo que significa obedecer. Entonces, obedecer, escuchen, pongan atención, síganlos. ¿A quiénes? A vuestros pastores, y sujetaos. Sujetaos, no significa que se van a sujetar a un maltrato. Sujetar significa reconocer la autoridad, eso es todo. Y cuando tú reconoces la autoridad proviene de quién, hermanos? De Dios, ¿no es cierto? Así que dice, sujétense a ellos, reconozcan su autoridad, porque ellos velan por vuestras almas. Observen, ellos velan por vuestras almas. Y aquí una parte muy, muy, muy importante, obsérvenla. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Observen, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan para que lo hagan, mejor dicho, para que lo hagan como, hermanos, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Observa aquí la relación. Mientras hay sujeción y reconoces la autoridad, ¿va a haber gozo en los miembros? Sí. Y pasa en el matrimonio igual, hermanos. Cuando los papeles están en su orden, va a venir la felicidad, viene el gozo, porque si no fuera así, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Hebreos, mejor dicho? No te edifica en nada, ¿no es cierto? Dice, no quejándose porque esto no es provechoso, por supuesto, hermanos, solamente los necios no van a entender esta parte, no te ayuda en absolutamente nada. Quizás te surja aquí la pregunta y dices, pero si están equivocados, pero si ese pastor está equivocado y lo que dice y hace está haciéndolo mal, ¿no? Porque no falta, hermanos.
Puedes llegar a pensar esto. Bueno, te voy a decir, hermanos, obedezcan y sométanse a ellos de todos modos. Obedezcan y sométanse a ellos de todos modos. ¿Sabes por qué? Porque ellos, ¿qué dice el texto en Hebreos? Ellos tienen que, hermanos, ellos tienen que dar cuenta, no tú. Observa esto. Ellos van a dar cuenta, los pastores vamos a dar cuenta, no tú. ¿Te das cuenta? No intervengas en algo que es entre Dios y los que fueron llamados. Ellos van a dar cuenta, no tú. Nunca pienses que nosotros los pastores podremos pasar por alto nuestro liderazgo. Nunca lo pienses. Vamos a ser cuestionados por nuestro gran Dios. Vamos a dar cuentas, dice la Escritura, a menos que te pidan, y entiende esto, hermano, muy claramente, a menos que el pastor o los pastores o liderazgo te pida algo antibíblico, algo que esté en contra de las Escrituras, algo impío, algo que sea pecaminoso, algo que ponga en riesgo tu integridad física. A menos que no te pidan eso, tienes que seguirlos. ¿Te das cuenta? No se trata como otras iglesias que los tienen como embelecidos, hermanos, obedeciendo sin saber, sin conocimiento. ¿Te das cuenta? Si te están pidiendo, ven mujer, vamos a la consejería tú y yo solos. No, tú no entras solo con el pastor. Tú entras con más personas, con su esposa, presente ahí, con otro líder, con los líderes, pero no solos. Si te dice que hagas algo que va en contra de tu matrimonio, de tu familia, de tu relación, de tus recursos, si es antibíblico, no lo sigas. Pero si no fuera así, obedece. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Tú sigue el liderazgo. Ese es el punto. Dice claramente, como quienes han de dar, ¿qué, hermanos? Cuenta. Esta, mis amados hermanos y amigos, es una declaración muy, muy fuerte. No sé si te das cuenta. Es una declaración muy fuerte y a la vez de ser fuerte es formidable, hermanos, para todas las personas que estamos en el liderazgo, porque o vamos a dar cuenta de lo mal que hicimos o vamos a dar cuenta de lo que nos esforzamos para bien de la iglesia y gozo del Señor. ¿Te das cuenta? Como nosotros, los pastores, los ancianos que estamos aquí. Entonces tenemos un deber, hermanos, alentador, porque vamos a dar cuenta con el Señor. Es algo bastante complicado, hermanos. Piénsalo de esta manera, que le digan a un pastor esto, que la Escritura le está diciendo al pastor esto. No es algo con lo que puedes vivir todos los días tranquilamente, ¿no es cierto? Yo te voy a encargar. Y después hacemos cuentas, ¿no es cierto? Me acuerdo que trabajaba con Brian en la obra aquí con los recursos. Y recuerdas, hermano, y cerrábamos las cuentas y yo veía tenso a mi hermano, porque cada centavo, hermanos, no nos podía hacer falta 5 pesos, menos 1 peso. Todo tenía que quedar bien registrado. El hermano tenía que dar cuentas de todo lo que entraba y salía, de todo lo que compramos, de todo lo que está aquí, tenía que dar cuentas. Y así va a pasar con los pastores, hermanos. Va a llegar el momento en que tendremos que dar cuentas. Entonces, muchas veces, hermanos, es difícil vivir con esto. No sé si lo piensas bien. Muchas veces pasa en mi mente esta porción de la Escritura. Soy, como pastor de esta iglesia, responsable ante Dios por la condición de las ovejas, ¿no es cierto? Soy responsable ante Dios por la decisión que se tome. Y nosotros, como grupo de líderes, cuando nos juntamos los líderes de la iglesia, hermanos, somos responsables ante Dios por lo que decimos, por lo que acordamos, ¿no es cierto? Y nos juntamos porque buscamos la sabiduría de Dios, buscamos la sabiduría del Espíritu, y cuando nos reunimos lo hacemos para saber el rumbo que debemos tomar como iglesia. ¿Te das cuenta? Por eso tomamos decisiones juntos, porque queremos, hermanos, estar seguros de que conocemos la mente de Dios para guiar a la iglesia. ¿Te das cuenta? Tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿quieres una iglesia, hermano, destruida? ¿Una iglesia corrompida, miserable? Bueno, ten un pastor al que no te sujetes. Ten pastores a los que no te sujetes. Un liderazgo al que no te sujetes. ¿Quieres un pastor miserable? No te sometas.
Con esto, como decía al principio, le vas a quitar el gozo al liderazgo, le vas a quitar el gozo a los pastores. Y obviamente el pastor va a ser tan miserable como la congregación, hermanos, como el pueblo también va a ser así. Las personas obstinadas, hermanos, ¿no es cierto?, roban la alegría. ¿Es cierto o no, hermanos? Cuando eres obstinado y necio y no reconoces, te roba la alegría. Y en este caso, roba la alegría de sus líderes y lo único que dan es dolor. Esto no te va a ayudar, dice el texto aquí en Timoteo, en Hebreos, no te va a ayudar, eso no va a funcionar para ti, no va a funcionar para nadie tener un pastor sin gozo, un pastor afligido, tener un pastor sin alegría. Así que la congregación debe vivir en paz, ¿no es cierto?, debe vivir en paz con su liderazgo. No debemos estar sembrando luchas, hermanos. No debemos estar sembrando conflictos. Tienes que someterte y obedecer. Sigue el ejemplo fielmente. Sigue el ejemplo obedientemente. ¿Te ha engañado? ¿Te han engañado el liderazgo? ¿De alguna manera lo has sufrido? ¿Han tomado decisiones imprudentes? No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué, hermanos? Darán cuenta por lo que hacen, no a ti. Tú no tienes el derecho de recibir las cuentas. Dice Dios que Él es el que a Él le van a rendir cuentas. Entonces, observa, dices, quítate, Señor, de ese trono. Tú no les pides cuentas. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Entonces, tú vas a ser bendecido por ser obediente. Esa bendición va a llegar a ti. Siempre y cuando estemos hablando de alguna cosa, insisto, hermanos, que no sea pecaminosa. Tú sé obediente mientras no te llamen a hacer cosas antibíblicas. ¿De acuerdo? Ahí la importancia de que tú leas la Escritura, de que tú sepas cómo es que se está conduciendo la iglesia, porque sabes que lo están haciendo de manera bíblica. Y aquí termino, hermanos. De verdad les dejo aquí, es como 1:30 rápido. Si la iglesia, hermanos, ha de ser un lugar de bendición, si la iglesia ha de ser un lugar feliz, bendecido por Dios, entonces los pastores deben ser responsables en cumplir su deber con las ovejas. ¿Están de acuerdo? Y las ovejas deben ser responsables de cumplir su deber para con los pastores. Cuando la gente actúa así, hermanos, y los pastores actúan así, esto es, todos actuamos así, entonces la iglesia, ¿en qué se convierte, hermanos? En un lugar de gozo, porque la paz de Dios, hermanos, es la que se está mostrando y es la que quiere ver Dios dentro de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta oportunidad, Dios, de abrir tu palabra nuevamente y ver, Señor, esta preciosa relación que existe entre miembros y liderazgo y que conforman todos la iglesia, Señor. Y entendemos ahora que tú lo estableces, Señor. Tú llamas a las ovejas, compartes el evangelio con ellos en Cristo, otorgas tu espíritu, Señor. Son llamados a esperanza, a todas tus promesas, y pones, Señor, a los siervos para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, a los cuales te rogamos que tú nos instruyas, nos des sabiduría y un buen camino, Señor, para saber las cosas, hacer bien las cosas que tú quieres que hagamos, Dios. Realmente estamos incompetentes, Dios, y necesitamos de tu ayuda por medio del Espíritu y obrando, Señor, en tu palabra, donde la leamos y entendamos por dónde debemos caminar, qué debemos hacer, porque es tu voz la que nos instruye, Señor. Y lo mismo con las ovejas, que las ovejas lean de tu voz, escuchen de tu voz y sepan, Padre, lo que deben hacer. En el nombre de Cristo, Señor, ponemos esta iglesia en tus manos y gracias, Dios, por compartirnos estas responsabilidades, Señor, en ambos, para tu gloria, Señor. Bendice tu iglesia, bendice el resto del día en Cristo Jesús. Amén.